Huancavelica, el poder de la comunicación. Tenemos en su programa un invitado especial aquí en Huancavelica 830M. Me refiero al doctor Washington Pesantes. Él fue fiscal general de la Nación y ahora pues director nacional del movimiento Unión Ecuatoriana. Los saludamos, le damos la bienvenida, doctor Pesantes, acá en Huancavelica 830M. Gracias, muy buen día Víctor, Clever y a todos los amigos que comparten este panel. Siempre gustoso de compartir con ustedes y pues un saludo a quienes nos escuchan a esta hora, Radio Huancavelica, a la orden siempre. A ver, el señor Gaitán, que es un sociólogo de prestigio, que es un estudioso de todos los sistemas de comunicación y de toda la situación que vive el país, me ha hecho llegar un periódico que titula Tercera Vía, el periódico de la Unión Ecuatoriana. ¿Qué significa Tercera Vía? Gracias, Víctor, permítame tratar de esa manera. Sí, por supuesto, con todo gusto. Y a lo mejor seamos parientes de Washington Pesantes Muñoz. Parientes también de Huacho el Chanfle Muñoz. La Tercera Vía es una opción nueva, totalmente distinta, que en el contexto nacional significa... ¿Usted es el ideólogo de la Tercera Vía? Somos, no solamente yo, hay un grupo de profesionales, artesanos, campesinos, todos los estamentos sociales. Quizás sea uno de los mentalizadores de abrirle al país una nueva opción distinta, equidistante de lo que tuvimos antes de que venga el presidente Correa, es decir, hasta el 15 de enero del 2007. Gobernaron los partidos tradicionales, lo que se ha dado en llamar en cierta manera peyorativamente la partidocracia. Pero usted fue parte del gobierno de Rafael Correa. Equidistante también del gobierno de Rafael Correa, que se inició hace 117 meses, va a cumplir 10 años, y yo creo ¿Cuántos meses usted fue parte de ese gobierno? Que tanto unos como otros le quedaron debiendo al país. Yo, Vito, una precisión a su importante pregunta. Yo no fui parte del gobierno de Rafael Correa, y yo inicié, para la ciudadanía que me está escuchando, yo inicié una carrera por mi especialidad, yo soy criminólogo, profesor de ciencias penales, y por eso fui invitado en calidad de asesor el 99, cuando políticamente Rafael Correa no existía, como asesor de la Fiscalía General del Estado. Para el 2004, cuando todavía ni siquiera fue ministro de Economía el presidente Correa, yo ya fui ministro de fiscal de Pichincha por concurso a mérito de su oposición. Y en el 2006, que queda vacante la Fiscalía General del Estado, yo gano un nuevo concurso, y pues por ser amigo de Correa, por haber estudiado en la misma universidad en Lovaina, Bélgica, el Congreso Nacional, quien debía decidir de una terna que ganó el concurso y yo lo encabezaba, no me eligieron ministro fiscal. Pero ahí nace el resentimiento suyo, ahí nace la idea de hacerle oposición a Correa. No, porque estamos hablando en el 2007, yo no soy visceral ni me llevo por sentimientos. En 2007 no me eligen ministro fiscal, pero se reúne la constituyente, no, la histórica, y decide nombrar a quien había dado un concurso y quien tenía carrera fiscal. Comienzo yo a ejercer mi actividad fiscal y, desde luego, obedeciendo lo que dice la Constitución, lo ejerzo de manera autónoma e independiente de los distintos poderes. Yo no acepté ningún influjo de este gobierno, enjuicié a varios ministros de gobierno. Si la ciudadanía no lo recuerda, yo lo recuerdo. El ministro de Deportes, yo inicié los 8 procesos penales contra la ministra de... Los comecheques, no sé si 8 años después ya han digerido los cheques, porque ninguno de ellos ha sido sancionado. El comecheques hicieron caducar la prisión preventiva y desapareció del país. Así es como se ha manejado la justicia en la Revolución Ciudadana. Y yo siempre cuestioné. Inicié los juicios contra el ministro de Salud, contra el ministro de Agricultura, el famoso caso petrolero Petrobras, que ha ocasionado la caída del gobierno de Brasil e inclusive del pontífice del socialismo del siglo XXI, del señor Lula. Mire usted, esa Petrobras que estuvo aquí en el país cometió el más grande peculado petrolero y yo lo enjuicié. De manera que no fui parte del gobierno, lo digo respetuosamente, con mucha consideración, no fui parte del gobierno, yo fui un funcionario público y lo he sido desde hace más de 30 años. Les quiero contar que no solamente he sido jurista, juez, fiscal, abogado en libre ejercicio y catedrático universitario, sino que yo comencé a servirle al país como maestro primario, como profesor de secundario, un colegio el más grande femenino de Quito,
manera que yo exhibo un ¿Qué hoja colegio era? 24 de mayo de las famosas Chivas, el colegio más grande femenino de Quito, de manera que esa es la hoja de servicio al país, y entonces coincidió, sí, 4 años, y en menos de 4 años pude transformar la Fiscalía del Estado. Hice casi todas las fiscalías en las provincias que no existían. Se me viene a la mente, porque sé de dónde viene usted, yo también sé de dónde viene y sabemos a dónde vamos. En la provincia de El Oro no había una sola oficina propia de la Fiscalía, había unos subsuelos en donde funcionaba la Fiscalía. Hoy puedo decir, después en la administración existe uno de los mejores edificios en el centro de la ciudad, la Fiscalía lo adquirí yo, claro. Lo hice en Santa Rosa, lo hice en Saloma, En el centro de Machaca, en el parque. en Pasaje, en todas partes. Entonces trabajé en beneficio del país y eso hizo que se me vea con buenos ojos y me propusiera formar una agrupación política que es la Tercera Vía. De manera que eso es, en el contexto nacional, equidistante también en lo ideológico de la extrema izquierda, si esto que tenemos desde hace 10 años se llama socialismo, pero también equidistante de las posiciones de extremas derechas, una posición democrática, tolerante, intermedia, de respeto a todas las opiniones. Esa es la Tercera Vía, pero también la propuesta de solución a los problemas fundamentales de este país. El desempleo, el narcotráfico, el consumo en los colegios, la toma de parte del partido político gobernante que ha acreditado los vicios del pasado, de la justicia que debe ser totalmente autónoma, independiente, etc. De manera que contesto a breves rasgos sobre lo que trate de preguntar. Un Rodrigo Borja del siglo XXI se siente usted, que no es ni derecha ni izquierda y se pone en una posición naranja en el centro. No me ubico fundamentalmente en esa tendencia, pero usted hace una comparación que es interesante. Sí, en la concepción del mundo que puede ser social demócrata, sí, esa es exacto. Y mire usted, me lleva a reafirmar el presidente Tony Blair, algunos gobiernos de Europa del Norte, el mismo presidente Clinton, el presidente Cardoso de Venezuela se alinearon dentro de Cardoso de Brasil, Enrique Cardoso. Sí, se alinean en esta tendencia, de manera que no es un eslogan, no es una novelería, es una posición intermedia entre la derecha y la izquierda. Uruguayo Mujica. Perfecto, el mismo... En esa línea encaja. En esa línea es que nosotros estamos transitando, es un Estado social de derecho con respeto a las libertades, a la propiedad privada. Nosotros entendemos que no conozco yo un país en el mundo en donde la riqueza no sea generada por el sector privado tan estigmatizado en este tiempo. Se produce, primero hay que producir para luego distribuir y no a la inversa, de manera que el sentido común invoca esa tercera vía. ¿Cuántos cheques pudo recuperar usted mientras era doctor fiscal? ¿Cuántos cheques? No se pudo, ¿no? Yo dispuse la incautación y el allanamiento, de oficinas de varios funcionarios del Ministerio de Deportes, porque aquí se ha jugado con dineros sagrados de deporte, la salud, etc. Y entonces cuando se le encontró en la casa, dentro de los muebles, una cantidad de dinero de los principales funcionarios, se recaudó dinero efectivo, luego se trató de recuperar evidencias, pruebas que eran los cheques, y es cuando se llevó a la boca, ingirió los cheques de este señor asesor del ministro de Deportes. Anecdótico en la historia de este país. Yo fui a los escenarios deportivos y realmente deplorable, atentatoria en el menor sentido común. Fui a Macas, etc. Ni siquiera tenían acceso a esos supuestos estadios, y 8 años después siguen abandonadas esas obras, de manera que esos cheques Cansa risa, ¿no? causa desprecio, causa repudio. Lo que menos causa es resignación. En algún momento tiene que brillar la justicia. Desgraciadamente esos casos de corrupción que en mi administración sí fueron enjuiciados, han pasado al olvido, porque después de mi persona, que investiga casos, yo he tenido una amistad con el presidente Correa, lo conocí hace 27 años, pero la forma de ser leal a un amigo es justamente criticar, es decir, juzgar también, aunque sean amigos del régimen, los que hayan incurrido en casos de corrupción.
no significa incondicionalidad. Después que yo salí, muchos casos, casi todos los casos fueron a parar al archivo. Uno de ellos, el caso Corte Constitucional, el caso de la Corte Cervecera, en donde les entregan más de $1 millón y en menos de 24 horas obtienen una sentencia a pedido, como sastres, como obreros de manda, perdónenme, artesanal la forma de administrar justicia. En el caso más, lo decía Abito, en el caso más sonado, porque son cerca de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, eran 100 millones de barriles de petróleo, que Petrobras explotó ilegalmente, y yo investigo y acuso, pero eso no le gusta al gobierno. Entonces había que sacarla al fiscal de alguna manera lo más pronto posible. En buena luz yo debía estar 6 años porque gané un concurso, pero a los menos de 4 años llamaron a un concurso, le llamaron a un incondicional, y a quien estuvo ya investigado por ese mismo caso, por haber sido gerente de Petroecuador, y quien había santificado, entre comillas, ese peculado, y le hicieron un ministro fiscal. Mire, ahora ese caso pasó al archivo, y lo que es peor, vergüenza ecuatorianos, a quien investiga y acusa defendiendo los intereses del Estado ecuatoriano, Washington Pesantes, se le sanciona. ¿Por qué? Declaran nulo el proceso, como que esa investigación hubiese sido de Washington Pesantes, sino de la Fiscalía del Estado. Va a una audiencia el señor Chiriboga, con toda la despachatez, y dice: yo solicito que anulen ese proceso y le condenen al investigador Washington Pesantes. No me condenó a pagar $67.000, que no les voy a dar gusto, a lo mejor envían a Panamá. Prefiero contribuir para la salud económica de mi equipo Barcelona y no darles... Oiga, doctor, a propósito que lo nombre usted de Barcelona, usted estaba doctor fiscal, no sé, no me recuerdo, si fue compañero José Francisco Ceballos, que hoy es presidente del equipo de Barcelona. ¿Cómo está ese grado de amistad con José Francisco? ¿Es bueno? Mire, yo no le he visto a Francisco, yo siempre he admirado, yo soy un barcelonista de cepa, ¿sí? Desde que tengo uso de la suya, yo soy serrano, pero nací... ¿Qué se hizo Barcelona? ¿Cómo nació ese...? Eran los tiempos de Chuchuca. del Patria, Claro. del Norteamérica, que jamás tembló. En los años 60. Sí, ¿Usted qué edad tiene, doctor? Sí, sí, tengo 58 años. Claro. Entonces, en ese tiempo, yo nací en un pueblo de Chimborazo, ¿no es cierto? Y en ese tiempo el Barcelona aguerrido, Claro. de los nombres que ustedes han dicho, y ya vi en la prensa hace días que estaba enfermito el deseo que se Pablo Ansaldo, ese Barcelona que era garra, fuerza. Entonces con eso me identifiqué, se identificó toda mi familia. Creo que en mi pueblo, en la provincia de Chimborazo, la mayoría somos barcelonistas del conjunto de la costa, y siempre seguí. Usted me preguntó de Pancho Ceballos, evidentemente yo a todos los jugadores, o a casi todos los barcelones, especialmente de ese tiempo y de los otros tiempos posteriores, les he admirado. Cuando él estuvo de ministro, sí, se restableció esa amistad, y yo pude aconsejar, no gestionar, que hiciera obras deportivas en algunas parroquias, en algunos lugares abandonados, y en parte me escuchó. Y le soy muy honesto, y pues no es que gestioné, pero lo pedí y escuchó en algo mi planteamiento. Me parece que eso es saludable. Sí, soy amigo de... Puedo decir que soy amigo de Francisco Ceballos. Estamos con el doctor Washington Pesantes, candidato por Unión Ecuatoriana, en los micrófonos de Huancavilca 830 AM. Doctor, hay información que la pudimos leer en la información en el periódico de la Unión Ecuatoriana, donde dice que Washington Pesantes abraza al indio, al campesino, al desempleado, a la ama de casa, al universitario, y eso suena bonito un abrazo, suena bonito una visita, una compañía, unas palabras de alivio, pero el ecuatoriano quiere mucho el accionar, quiere las acciones. ¿Y cuáles son las acciones que tomaría Washington Pesantes para con los ecuatorianos en esta búsqueda de la reactivación económica? Dado que hemos tenido un año bastante complicado, un año muy duro, donde hemos sufrido bastante, y donde una de las cosas que más pide el ecuatoriano es oportunidades de trabajo. ¿Cómo puede usted, con 38 años de experiencia en el tema del servicio público, aportar eso de ser elegido por nuestros compatriotas? Gracias. Primero,
La premisa, yo abrazo y he abrazado, porque yo soy una persona que nací en el campo, yo soy orgulloso de haber nacido en un pueblo de la provincia de Chimborazo. ¿Qué pueblo? Achupaya se llama, del cantón Alauxín, no sé si ustedes han escuchado, yo soy orgullosamente de esa parroquia, de manera que yo nací entre los campesinos, soy un hombre de clase media, que a base de esfuerzo, mi padre ha sido un agricultor y yo soy orgulloso de él, evidentemente. Gracias a la agricultura es que yo he podido estudiar muchos años en la universidad, parte también becado, gracias a mi esfuerzo, de manera que algunos abrazan en campaña, yo les he abrazado y les seguiré abrazando siempre. Es más, cuando fui fiscal del Estado, permítame decirlo, es la oportunidad que mejor tuve de atender a los sectores campesinos e indígenas. En la historia de este país, de 180 años de nuestro querido Ecuador, nunca había sido tomado en cuenta el indígena y el campesino, excepto para perseguirle. En mi administración creé las 15 fiscalías indígenas, una forma de hacer una fiscalía incluyente, de poner indígenas de fiscales para que se elimine, en cierta manera, se supere esa mal llamada justicia indígena y ser mediadores entre la justicia ordinaria y ciertas características ancestrales, lo que llaman justicia indígena. Esa es una muestra más de que yo sí tengo identidad con eso. Insisto, soy un hombre de clase media. Usted me pregunta el problema fundamental de este país, además de lo político que yo pues, respetuosamente discrepo, yo concibo una democracia con separación de poderes, no con una subordinación total de los 4 poderes al poder ejecutivo, por eso no es democracia. Eso fue la monarquía anterior a la Revolución Francesa, ¿verdad? En donde el monarca no era elegido por nadie, era elegido por Dios y era hereditario el trono, ¿verdad? De manera que yo creo que el país está viviendo esta crisis política, debemos volver a la racionalidad y en el aspecto económico es lo más evidente. Estamos en la peor crisis al menos de este siglo. Crisis caracterizada fundamentalmente, no vamos a hablar de cifras macroeconómicas, estamos hablando ya de que el país inclusive habría rebasado el límite de endeudamiento, es decir, que lo establece la ley y la Constitución de un 40% del Producto Interno Bruto, que es aproximadamente de 100.000 millones, habremos pasado ya los 42.000 millones. Eso es una demostración de la crisis. Cada ecuatoriano que nace hoy tendría una deuda que supera los $2.600, y esa es una de las más grandes deudas en el mundo. Las demás son sofismas. El país requiere apoyar al emprendedor, al empresario, al campesino, regresar los ojos a la agricultura. El país debe partir de una fiscalización y no por persecución. Es saludable para una democracia porque después que han manejado cerca de $300.000 millones, es necesario que se dé cuentas por sanidad pública, insisto, de cómo se ha manejado, porque pienso que inclusive con buena intención ha habido una especie de festín de los dineros del Estado, malas inversiones, despilfarro, se ha gastado más de lo que se produce. Entonces, ¿cuál es la solución? No hay una receta única. Hay que apoyar al productor, hay que crear trabajo, especialmente hay que regresar los ojos a donde nosotros sabemos hacerlo, al campo. Usted no puede competir con tecnología porque nos lleva décadas de desarrollo, tampoco hay que descuidarlo, pero si usted no apoya al exportador, si le pone una serie de impuestos, si en este país hay 60 tributos, escúcheme bien, 60 tributos, los tributos son el género y la especie son impuestos, tasas, contribuciones, si usted tiene que pagar al Estado, si usted tiene que pagar al Consejo Provincial, al municipio, una serie de tasas, contribuciones, las últimas contribuciones, bueno, quizá justificadas, son las de Manaví, pero mire usted cómo se ha manejado. Contribuimos para Manaví y toman ese dinero y le ponen en la bolsa general del presupuesto del Estado y comienzan a pagar cualquier cosa menos lo que debía estar destinado para los compañeros de Manaví. De manera su alternativa sería la inversión extranjera. Entre otras, este es un mundo globalizado y aunque no les guste a algunos que tienen ciertas ideas con las que no comulgo, o ciertas ideas de soberanía, de falso nacionalismo, este es un mundo globalizado y hay que permitir la inversión extranjera en el sector productivo, no los capitales golondrina. Yo no entiendo cómo ponen trabas a la inversión nacional y extranjera, mientras por otro lado reciben empréstitos del 10.8%. A los chinos estamos pagando
más del 8% en empréstitos, hemos sacado a vender bonos del Estado pagando el 10.8%, mientras otros países pagan 3-4%. Eso hay que revisarlo. Es así como se va a mejorar la economía, creando un ambiente adecuado, desregularizando mucho. El gobierno ha creado muchas leyes, muchas artesanales, que en vez de favorecer hacen daño. Lo que requiere el país es un marco jurídico adecuado, pero que no le regule inclusive su vida privada. Le dicen qué debe hacer el domingo y qué no debe hacer. Y cosas tan paradójicas. Usted puede consumir alguna cantidad de droga y no es una invitación, pero no puede tomar una cerveza. Así de absurda la legislación de este gobierno. Hay muchas cosas que cambiar, regresar al sentido común. Pueden inclusive, quiero reconocer, darles el derecho a la duda, pueden haber inclusive iniciado con buena intención, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Muchas cosas deben revisarse, volver al sentido común. Hay que reactivar el aparato productivo, económico de este país, que en este gobierno, desgraciadamente, por su signo ideológico, ha sido desbaratado, inclusive perseguido, sino cómo se entiende que muchos ecuatorianos hayan ido a invertir en otros países, en los países vecinos. Ese es el país de menor inversión en la región, de menor inversión extranjera, hay una mínima inversión. Doctor Pesantes, también respecto al ambiente electoral que se vive durante las últimas jornadas, se habla de que los movimientos políticos están haciendo alianzas, de que están haciendo unidades para poder de una u otra forma en febrero del 2017 vencer al oficialismo. ¿Por qué motivo decide usted ser una candidatura únicamente bajo su movimiento y no optar de pronto aceptar una invitación para hacer algún tipo de alianza y de esa manera conseguir más votos, o el optimismo está tan alto que considera que podría ser elegido por los ecuatorianos? Gracias. Interesante su pregunta de fondo, pero si bien todos queremos ganar las elecciones, para eso estamos, no se trata de conseguir más votos de cualquier manera. Hay que mantener la autenticidad y hay que mantener una propuesta clara. Mire usted, se inició un diálogo, y eso es saludable, quizá el más conocido, lo que han llamado despectivamente la FANESC, pero eso permite al menos identificar usted quiere la unidad de Cuenca. En vez de sumar, se ha restado, y cuando se inscriban las candidaturas tenga la certeza que las unidades se pulverizan. Lo mismo está sucediendo con el sector llamado de Centro o Acuerdo para el Cambio. Comenzaron 3 o 4 movimientos y partidos, y ahora resulta que 2 de ellos ya no están, y el último que se hablaba de que iba a ser el candidato, va a ser candidato a la izquierda democrática. De manera que nadie sé. De un lado, yo saludo que haya diálogo, de otro lado no puedo estar de acuerdo con que prevalezcan los intereses personales. Y hay otro grupo que antepone, antes de que usted entre a dialogar en esta sala, dicen, conversamos siempre y cuando usted reconozca que yo soy el candidato. De manera que con esas posiciones cada quien representa sus intereses y no los intereses del país como nosotros representamos. Con esas posiciones es imposible dialogar. Además, hay que estar de acuerdo en una plataforma básica, que no significa solamente que se vaya el presidente Correa en el 24 de mayo del próximo año. No se trata de cambiar un presidente, se trata de cambiar un modelo económico, insisto. Entonces nosotros le hacemos una propuesta distinta al país. Nosotros tenemos nuestra propia identidad política. Y yo respetuosamente, porque no les veo como enemigos, sino como adversarios, yo respetuosamente les digo, Unión Ecuatoriana, que es la única opción. A los otros ya los conocemos. Ninguno de los candidatos que están ahora es un actor político nuevo. Y la gente se cansó de las formas de actuar. Si antes había una partidocracia o partidos tradicionales, algunos de ellos han vuelto a revivir. Se pensaba que tenían ya partida de producción, y algunos lo tuvieron. Antes había una partidocracia y ahora hay un partido único. Entonces cambiamos de malo a peor. Y en mucho es peor. Esto no quiere decir que tampoco reconozca, seamos unos fanáticos, que no reconozcamos que hay ciertas cosas positivas de este gobierno que hay que rescatarlo y profundizarlo. No todo está bueno, está bien, hay que ser racional. Algunos dicen que hay que refundar el país cada 4 años. No, señores, que no se trata de
de jugar con el país, hay que rescatar lo bueno y seguir para adelante. De manera que por eso es que nosotros no estamos a su unidad. Sin embargo, no descartamos la posibilidad, porque yo no estoy irremediablemente condenado, entre comillas, para ser candidato presidencial. Si viene una persona de fuera de los partidos políticos, una persona nueva, que nos dé las garantías de un país en libertad, que convoque a la verdadera unión de todos los ecuatorianos, pues nosotros estamos dispuestos inclusive a deponer una candidatura. Pero ese personaje apolítico, aséptico, si usted quiere hasta asexual, yo no he visto peligro. Doctor, de una u otra forma también una de las circunstancias que viven los gobiernos del continente y del mundo es que cuando el candidato o el que ya es elegido presidente tiene un ideal, tiene una filosofía de trabajo, y el segundo grupo, que es la Asamblea Nacional, maneja otro tipo de ideal, porque en su mayoría puede ser del oficialismo o de otro movimiento político. ¿Cómo se manejaría esa circunstancia? Porque sabemos que es crítico cuando hay una postura del lado mandatario y otra postura por el lado legislativo de la Asamblea. Esa justamente es la tercera vía. Es una posición intermedia, racional. Nosotros creemos que las dos situaciones son perniciosas. Hemos visto en el país, no hay que irse lejos. Aquí en el país, cuando regresamos a la democracia del más largo periodo dictatorial, entre el 72 y el 79, luego regresamos a la democracia con la presidencia del extinto presidente Tordós, a quien respetamos a los ecuatorianos, su memoria. Hemos visto cómo hubo una oposición que trataba a toda costa de echar al traste con ese proyecto político, si se quiere innovador, progresista. Eso de bloquear la actividad del Ejecutivo es pernicioso. Y si vamos al otro extremo, si usted tiene un Congreso, Asamblea Nacional, Cámara de Representantes, como quiera llamar, porque nosotros hemos sido pródigos para copiar nombres e inventar constituciones, llevamos por la vida. Si vamos al otro extremo, hemos tenido que sufrir lo que estamos sufriendo ahora. Más de 100 legisladores levantando las manos, sin la menor discusión. Es así como se mandan a elaborar leyes, insisto, de manera artesanal, se mandan a elaborar, pasa por el visto bueno del señor Alexis Mera y luego va al Congreso, en donde levantan la mano personas que no tienen la menor formación, ¿no es cierto? El presidente nos dijo que iba a cambiar, que un respeto como el que más a las personas que están en los programas llamados ¿no? Sí, pero el Congreso básicamente se encarga de fiscalizar y legislar. Yo creo que alguna formación debe existir. Este Congreso ha repetido lo de antes, a que cambiaron de actores y ya se están hablando, mire usted, ya se están hablando de otros personajes. Evidentemente desde el punto de vista del derecho político tienen razón, pero seamos conscientes de nuestras potencialidades y limitaciones. Si a mí me pretenden nombrar cura de alguna parroquia, yo voy a decirme, yo tengo esa formación y la vocación, pero aquí hemos visto cómo algunas personas han pasado por 4 o 5 ministerios sin la menor formación. Un gobierno como el nuestro, un diplomático de carrera debería estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tenga formación y refleje el pensamiento de los ecuatorianos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el canciller del Ecuador en la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando va a hablar el presidente de Brasil, el gobierno con el que tenemos nexos históricos, se levante y se vaya? No refleja el pensamiento de los ecuatorianos. ¿Usted cree que la amistad con el presidente de Venezuela, Maduro, o con el de Cuba es el reflejo del pensamiento de los ecuatorianos? Nosotros aspiramos a tener relaciones con todos los países del mundo, pero fundamentalmente con quienes tenemos mayor identidad, con quienes inclusive tenemos negocios. No nos variemos en eso. Doctor Pesante, para ir finalizando, tengo 2 inquietudes que son cortitas. Hoy está de visita acá en la ciudad de Guayaquil para ganarse la aceptación de los 14, 15, 16 millones ecuatorianos. Creo que hay que gastar zapatos, ¿no es cierto? Hay que caminar. Hoy está en Guayaquil, mañana, pasado, ¿dónde va a estar? ¿Cuál va a ser su campaña? Sí, hoy estoy en Guayaquil, mañana voy a estar en las provincias de la Sierra Central. Veo con satisfacción que parece que ustedes se enteraron que yo venía, porque casi todas las camisetas son amarillas. Doctor, pero se ha comprobado
el resultado es ir de puerta a puerta. Sí, desde luego. Con ese terno elegante, con esa corbata, yo creo que al guamo, a los sectores, como que ese no es el look adecuado. ¿O qué opina usted? Desde luego, es que hoy vine solamente por hacerle la competencia a ustedes. Vamos a ver. El hombre más elegante. No diga eso. El hombre más elegante. En cambio, en la sierra yo compito con mi amigo Rodrigo Paz. Nos gusta. Sí, definitivamente, yo soy un hombre del pueblo. No sé si lo hemos visto en Guayabí. Y voy a estar con una camisetita aquí con Amarilla. con un sellito. Mire, Que me he puesto si siempre. usted es barcelonista, lo percibo, sinceramente. ¿No es la camiseta amarilla? O tiene algún prejuicio de que le digan, como está haciendo la campaña, se pone la amarilla? Le digo honestamente, si uno es de una divisa, con tal de no ofender a otras divisas, yo nunca he escondido, jamás. Por eso me río de los payasos. Yo soy objetivo. ¿Qué es ser objetivo? Ser hipócrita, esconder los sentimientos. ¿De quién quieres? Y hay algunos que no dicen el color de la camiseta que tienen en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque temen perder audiencia. Y esos son perversos. Esos son doble filo. Esos son manipuladores de una realidad, de un sentimiento. Esconder el club. O sea, si eres azul, o eres blanco, o eres rojo, dilo. Con tal de no decir mentiras, con tal de no tergiversar la verdad, con tal de no ser parcializado, alcahuete, uno puede honestamente decir y demostrar una lealtad a una pasión. Pero hay algunos que no son ni azules, ni rojos, ni blancos, sino verdes. Y la última S con 2 palitos. Yes. Eso es lo que nos diferencia, para que todos nos conozcamos mejor. Subrayo sus palabras, evidentemente en este mundo no hay observadores, todos intervenimos de una u otra manera. Tenemos ideología, tenemos una cosmovisión, sabemos a dónde vamos, porque tenemos un proyecto de vida, ¿por qué esconderlo? Yo tengo una colección de camisetas de mi equipo preferido, favorito, que está en mi corazón. Como dice un hermano mío, te pido un favor. Cuando muera un hermano abogado, cuando muera te pido un favor, ponme el amarillo. Así de convencidos somos nosotros. Lo malo es que algunos aparecen de amarillo o azul cuando tratan de conquistar votos. Yo soy auténtico, soy amarillo. Hasta la medio, y le digo, yo soy profesor todavía de la Universidad Central, estudié allí en la licenciatura y no tengo por qué decirlo, siendo profesor universitario, no soy blanco, yo soy amarillo. Fui profesor de la Universidad Católica por 20 años y no soy hincha de la Universidad Católica, respeto al club. Fui cadete del colegio militar y no soy de Nacional. Yo soy amarillo hasta la muerte y tampoco creo en aquellos periodistas que tratan de mimetizarse por conveniencia, por hablar de una falsa objetividad que no existe. Todos tenemos nuestro corazoncito en todo. Doctor, para finalizar el diálogo y agradeciendo por supuesto por su presencia aquí en los micrófonos de Huancavilca, en ese puerta a puerta hay quienes se sienten gratos de recibir esa visita y como usted lo ha dicho, ahora a través de Huancavilca están escuchando sus propuestas y qué es lo que quiere usted transmitirle a cada uno de los ecuatorianos. Se habla también del fondo para emprendedores. El emprendimiento es una de las cosas, una de las virtudes económicas más grandes que hay en la concepción de la persona. Cuando desea emprender un proyecto y salir adelante con un negocio que con el tiempo se convierte en una empresa de ser posible. ¿Cómo es ese fondo de emprendimiento para los ciudadanos? Gracias, interesante pregunta. Uno de los motores del desarrollo del país es apoyar a la gente que lo necesita. Mire usted, conozco la realidad del campo, del sector rural, $1000, $500 para un pequeño productor, para un campesino puede modificarle, cambiarle su vida. Un pequeño emprendimiento, una pequeña cantidad de $2000, $3000 para que comience usted con
peluquería, pero que comience con un taller artesanal, con una sastrería, es definitivo. Nosotros pensamos que más allá de este bono que al comienzo era de la miseria, que hoy se cambió de bono solidario que ya lleva 16 años, más allá de esta especie de caridad pública, porque cuando usted lo tiene para infinitas memorias, es una especie de caridad, es una humillación. Lo que debe crear es la posibilidad de que ellos generen recursos y no sean dependientes totalmente del Estado. Más eso no significa que a un sector muy focalizado de la población requiere pues que la ayuda estatal. De manera que nosotros hemos propuesto, así como proponemos de manera radical, no reelección ni una sola vez, peor indefinida, a ningún cargo público, porque debe haber un cambio generacional, debe dar oportunidades a los jóvenes, a otras generaciones. Asimismo proponemos un bono de emprendimiento por una sola ocasión a través de los bancos estatales, de los bancos de fomento, que hoy cambió de nombre. Doctor Pesante, Barcelona va a ganar, da la sensación de que Barcelona va a ganar el título de una, no quiere final. En estas elecciones para usted, ¿habrá 2 vueltas o una sola? Si se pudiese equiparar, sería feliz, ya sería, como dicen en el pueblo, ya sería mesa. Yo creo que lo primero es casi una certeza. Dios mediante, a mediados de diciembre, sí, se dará la 15ª vuelta olímpica de Lima. El 11 está en el ficho del calendario, termina ahí, pero ellos quieren 2 o 3 fechas antes. El equipo más popular. Fechas antes. Sí, 2 o 3 fechas antes. Ojalá fueran las 4 fechas antes. Como en la década del 60, con una buena ¿Qué número es su partido? No juega. 19. No juega. El 19 de febrero. ¿Quién es el 19? 19 de febrero, primera vuelta, va a triunfar la 19. Y ojalá para el 19 de diciembre ya demos la 15ª vuelta, como en los mejores tiempos de Gonzalo Ricardo Quijano Macedo. Sí. Bueno, lo esperamos por acá. Sí, así. Chanfle, Muñoz, y algunos de pena han desaparecido ya, Bustamante, Cárdenas, Bolaños, no se diga. Sí, fallecieron, digo, todos ellos que usted ha mencionado. ¿Sabe quién falleció? Y recién nos contó Pepe Páez, bien Celestino. Sí. El brasileño. Falleció asesinado en Brasil, en Porto Alegre. Me parece que hubo trío de falda ahí. Me acuerdo de otro brasileño que hizo eso. Pero antes, Iriza, ¿se acuerda de Claro, un puntero zurdo, pero una velocidad y un remate, claro, por supuesto. Y a partir Walter Méndez du Carvalho, ese era el nombre de él, Walter Méndez du Carvalho. De niño me propuse 2 objetivos. Uno, ser futbolista, jugar en Barcelona, y lo otro, servir al país de algún puesto público. Desde pequeño quise servirle, como todos los ecuatorianos, quizá desde la primera magistratura. Ojalá Dios y este pueblo me den esa oportunidad de continuarlo sirviendo más de los 30 años que ya lo he hecho. Ojalá que sí sea, doctor. 19, Muchísimas gracias. 19 de febrero de 2017 será la respuesta ante aquello. Agradecemos al doctor Washington Pesantes, candidato por la Unión Ecuatoriana, sorprendió esta aquí mañana, en los micrófonos de Radio Huancavilca. Históricos y con su confesión sincera de ser hincha amarillo. Muchísimas gracias, el mayor de los éxitos, y nosotros nos vamos a la pausa. Y ya Gracias a ustedes, gracias Vito por permitirme interrumpir Gracias, sintonizado programa, siempre a la orden. Soy agradecido por haberme convidado. No, gracias a usted, doctor, por estar. Espero que siga escuchando. Cuando venga a Guayaquil, escucha 80 años, Toda la por vida, favor. Clever siempre me invita en una relación Muy bien. Sí. Bien, Gracias. vamos a la pausa y ya venimos. 8:30 AM Radio.